Bien, una vez más para compartir del mensaje del Señor en el libro de los Hechos. Seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y habíamos el último mensaje meditado hasta el versículo 41 del capítulo 2 al versículo 41. Ahora tengo yo un solo versículo, Hechos 2, 42. La palabra del Señor en el libro de Hechos 2, 42. Y dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de el gran derramamiento del Espíritu Santo, hubo una conmoción por la respuesta espiritual que Dios había dado, derramando el Espíritu Santo primeramente sobre los 120 y más tarde el Espíritu Santo seguía manifestando en toda la gente que creía. Entonces, como consecuencia de este gran acontecimiento, hubo un gran movimiento espiritual de la gente, deseando ser bautizados como evidencia externa de que habían entendido bien la palabra del Señor predicada por el apóstol Pedro. Entendieron y se añadieron aquel día al grupo de creyentes como 3,000 personas. En realidad fue una experiencia que conmocionó para que 3,000 personas reciban la palabra del Señor y más tarde se bauticen. Tiene que haber sido una experiencia muy grande. Y la evidencia de que habían aceptado al Señor era la perseverancia. Y dice la palabra de Dios que ellos perseveraban. Y por la perseverancia, estos nuevos creyentes demostraron la genuina conversión. Verdaderamente habían recibido a Cristo, convirtieron sus almas conforme a las demandas del Evangelio, aceptaron el señorío de Cristo y comenzaron a perseverar en sus vidas espirituales. En esta noche el pensamiento central es perseverancia cristiana, perseverancia cristiana. Dice la palabra de Dios que todos los que estaban reunidos perseveraban en la nueva vida. La perseverancia, el diccionario nos explica que una persona es perseverante cuando persiste en algo con el mismo ánimo que cuando lo inició. Que esta persona es constante en su accionar, que su entusiasmo no decae a tiempo o de las dificultades que se pueda enfrentar. Ahí podemos tener a una persona que persevera. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas dificultades tenga que enfrentar, la persona permanece con la misma fidelidad, con el mismo entusiasmo espiritual que comenzó. Entonces, podemos decir que es una persona perseverante. La perseverancia era una de las cualidades que se destacaba en la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué? Ellos fueron conmocionados frente al mensaje de Pedro y la presencia real del Espíritu Santo. Esta es la parte bonita, podríamos decir, de ese gran acontecimiento.
Sin embargo, las personas que se involucraron aceptando a Cristo, bautizándose y comenzando la vida cristiana, tuvieron que enfrentar muchos problemas, pero nada los desanimaba, absolutamente nada. Por el contrario, mientras la persecución arrasaba, mientras había conflictos dentro y fuera del grupo, la gente, en lugar de desanimarse, se animaba más. Dice que la Biblia que crecía más, porque encontramos en el capítulo 4 y versículo 4 de Hechos que el número ya no era 3,000, sino 5,000. Entonces quiere decir que verdaderamente la iglesia era una iglesia que perseveraba. Y las áreas que nos define este corto estudio en la perseverancia de la iglesia fueron las siguientes. Primeramente, perseveraban en la doctrina. Segundo, perseveraban en la comunión, en el estar juntos, en compartir. Tercero, los alimentos o el partimiento del pan, y en la oración. Entonces eran áreas definidas en las cuales ellos perseveraban. Esta actitud de vivir la vida cristiana los mantenía unidos, los mantenía fuertes en el Señor y los mantenía llenos de fe. Ya quisiéramos una iglesia con estas características. Ya quisiéramos un grupo de personas con estas manifestaciones espirituales. Como resultado de esta vida perseverante de la iglesia, otros se añadían a la iglesia. Dice la palabra de Dios que cada día la iglesia alababa a Dios, tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos, y todos disfrutaban del favor de todo el pueblo. El asunto es que en nuestra vida cristiana muchas veces decimos hacer algo y al poco tiempo hemos decaído. Este es el verdadero problema de nuestro cristianismo moderno, que la gente se entusiasma muy fácilmente, toma decisiones, ofrece, como Pedro lo hacía dada su personalidad. Entonces, pero al poco tiempo la gente decae cuando ve las dificultades, las situaciones que no les favorece. Entonces, lejos de esforzarse, la gente se desanima. Fácilmente perdemos el entusiasmo y fácilmente dejamos de hacer lo que nos habíamos propuesto. Es el resultado de la debilidad espiritual, es el resultado de la poca fe y es el resultado de la falta de comunión con Dios. Porque cuando la persona ejerce su fe a pesar de cualquier situación y está continuamente en comunión con Dios, nada lo va a desanimar. Por ello, el ejemplo de los creyentes del primer siglo es tan fuerte y debemos de perseverar en las cosas del Señor. Solo así experimentaremos sus bendiciones. Así que este aspecto del carácter, este aspecto de la vida, este aspecto de la manifestación de la iglesia primitiva fue lo que le dio ese crecimiento, fue la base extraordinaria para el gran crecimiento. Segundo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es el conjunto de enseñanzas en que se basa un sistema de creencias. Cuando nosotros leemos la Biblia,
podemos sentir confusión. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos sentirnos hastiados, como que nos cansa, no le encontramos mucho sentido. Si hay personas que leen la Biblia y dicen no entiendo nada. Así, yo he encontrado personas que me dicen yo he leído la Biblia pero no entiendo nada. Precisamente cuando leemos la Biblia de corrido, sin ningún conocimiento, entonces podemos caer en eso. Pero cuando se lee la Biblia pensando en la doctrina, por ejemplo, la doctrina de Dios, qué interesante es descubrir a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? La doctrina del Espíritu. Qué maravilla tener al Espíritu desde Génesis 1:2 y mire la irrupción tan grande que hace en Hechos 2. Entonces, encontramos sentido, estamos leyendo a la Biblia y le estamos entendiendo. Por eso es necesario que esta doctrina o grupos de enseñanza pueda ser buscada por la gente. Se trata la doctrina de principios existentes sobre una materia determinada. Ya lo dije, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la escatología de los últimos tiempos, en fin. Entonces podemos entender, porque estamos hablando sobre principios existentes, sobre estas materias de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, eso es doctrina. Usted ha oído la palabra en algunas iglesias, dice, nosotros tenemos la sana doctrina. Y yo no sé, en realidad hasta ahora, porque nadie me explicó qué es para ellos la sana doctrina. Pero yo entiendo que para ellos la sana doctrina es seguir lo que la Biblia dice. Bueno, la doctrina de la Biblia tiene que ser sana, por supuesto, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que quieran decir nuestros hermanos cuando dicen nosotros tenemos la sana doctrina, o sea, no tenemos doctrinas extrabíblicas, no tenemos herejías, no creemos en tradiciones, lo que está escrito, aunque a veces no lo entendamos al principio, pero pegado a la palabra y buscando en el Señor, comenzamos a entenderlo prontamente. Entonces, ¿qué era lo que les guiaba a perseverar a la iglesia cristiana? La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles significa las enseñanzas inspiradas de estos hombres, dadas primero en forma oral, porque al principio nadie escribía. Los escritos han venido después. La recompilación también después. Al principio solo predicaban y predicaban mayormente, ¿no? Hasta que comenzaron a escribir las cartas y enviarlas. Por eso eran las enseñanzas que primero se ha dado en forma oral. Y ahora las tenemos nosotros recompiladas de una forma ya escrita en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ya tenemos la doctrina del Antiguo Testamento y tenemos la doctrina del Nuevo Testamento. La doctrina del Antiguo Testamento eran las guías de los israelitas, ¿no? Del pueblo judío. Y la doctrina del Nuevo Testamento es de la iglesia cristiana. Así que la frase quiere decir que dedicaban ellos tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Esto es el cristianismo. El cristianismo no solamente reunirnos para participar, para hacer amistades, para compartir nuestra existencia con personas nobles o buenas.
ni tampoco para ver un programita, ¿no? Una música linda que nos agrade y quisiéramos estar ahí toda la noche saltando, brincando, porque la música está bonita. Aquí no, eso no marca la diferencia, claro que no. La diferencia lo marca en que la gente quiere aprender de Dios, quiere oír la voz de Dios. No solamente ellos quieren expresarse, sino quieren que Dios se exprese a través de su palabra. En segunda de Tesalonicenses 2:15, el apóstol Pablo escribe de esta manera: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra, en la forma oral que estaba diciendo, o por carta nuestra. Debemos de estar firmes y debemos retener la doctrina. Eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Y en Juan 17:20, la palabra de Jesús en su oración pontifical dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús no solamente está orando por los 12 que está preparando, sino que Él está rogando por toda la gente que ha creído o va a creer en Él por la palabra de los apóstoles. Entonces, ¿en qué está basada la fe cristiana? En la doctrina de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, nosotros no estamos basados en sínodos, en concilios, nosotros no estamos basados en tradiciones, no. Nuestra base está en la palabra del Señor. El líder puede ser muy santo, el líder puede ser muy preparado, puede ser un hombre probo, no vamos a discutir, puede ser un hombre idóneo para predicar o enseñar, pero él no puede tomar el lugar de las Sagradas Escrituras. Y la gente no puede seguir los escritos extrabíblicos. Como una cultura espiritual, religiosa, lo entiendo, todos los pastores leemos muchos libros, pero no como algo que reemplace a la Biblia, para decir, fulano dice, y hay que hacerlo porque fulano dice. No, señor. Fulano puede decir lo que quiera, pero nuestra fe no está en lo que dice fulano, sino en lo que enseña la palabra de Dios. Es un principio y nadie se va a desviar del camino y nadie va a fallar, porque la palabra de Dios será como lámpara que alumbre nuestro camino. Lo dice la misma Biblia. Tercero, perseveraban en la comunión. Otra evidencia de la nueva vida era el deseo de los creyentes de estar con el pueblo de Dios. Ahí hay una evidencia. Cuando una persona dice creer en Dios, pero no quiere reunirse, se niega. No, dice, desde mi casa yo leo, yo soy fiel, ahí oro, porque Dios también está en mi casa. Bueno, no vamos a discutir la omnipresencia de Dios. Lo que estamos enseñando es la presencia nuestra. Y el Señor nos llama a reunirnos. Pero cuando una persona ha recibido verdaderamente una experiencia espiritual de parte de Dios, entonces tiene un deseo de estar con el pueblo de Dios y compartir, no solamente estar, sino compartir cosas en común. Nos convertimos en una familia extendida, en una familia espiritual. Yo en mis viajes he llegado a lugares que nunca he estado. He llegado a lugares que la gente ni me ha conocido, por último. Algunos se han acercado, me dice usted, yo soy el evangelista Luis Salazar. Ah, usted es el invitado, sí, yo soy. Recién nos hemos conocido. Pero en el trato, como si hubiéramos
estado desde jovencitos juntos. Hay confianza, hay armonía, hasta las bromas cristianas nos caen bien. ¿Por qué? Y si vamos a su casa, a un restaurante, estamos en la iglesia o compartimos, el espíritu es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque esta es una evidencia de que verdaderamente las personas han conocido al Señor. En la iglesia primitiva había un sentimiento de estar separados del mundo para Dios. Esta es otra de las evidencias. Pero hay gente que ha conocido al Señor, pero no puede desembarazarse del mundo, no puede apartarse del mundo, no puede dejar las cosas del mundo. Yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Una persona que haya conocido a Dios y se haya convertido al Señor, el sentimiento de separarse del mundo es inmediato y de una comunidad de intereses con otros cristianos. Queremos comunicar. En mi experiencia personal, yo no tengo temas de conversación casi con los mundanos, así como lo oye. Y no es porque no tenga conocimiento de la cultura, la tengo, pero no encuentro tema de conversación. Sin embargo, cuando encuentro a un hermano desconocido, conversamos como si todo el tiempo fuéramos amigos de la conversación. Hay un espíritu que nos atrae. La iglesia es una compañía de hermanos, hermanos unidos en el amor de nuestro Dios. La palabra comunión que se encuentra en el versículo 42 es la traducción de la palabra griega koinonia. Koinonia. No hay en el Nuevo Testamento un concepto más vital que el de la unidad de aquellos que están en Cristo. Gloria al Señor. Recuerdo la primera vez que fui al Ecuador. Y bueno, en ese tiempo, estoy hablando del siglo pasado, no de este siglo. Tantos años hace, Dios mío. Y en ese tiempo había una antipatía por lo peruano. Había un principio de rivalidad, pero marcada. La gente, cuando sabíamos que éramos peruanos, muchos me han dicho, ladrón, devuelve nuestras tierras. Bueno, yo le dije una vez a un señor, mire, le digo, yo acabo de salir de la ducha, no tengo tierra ni en mi suya. Yo no tengo nada que sea suyo, porque no tengo tierra ni en mi suya. Acabo de bañar. ¿Ah? Pero los hermanos cristianos, aunque la gente de afuera era conflictiva, enemiga se mostraba nuestra, los hermanos nos aceptaban como una familia muy, pero muy querida. Y yo recuerdo en un programa se hizo un encuentro internacional. Estoy hablando entre Guaquías y Aguas Verdes. Y en esa representación que tenía mucho de evangelio porque se predicó la palabra, pero también tenía de cultura. Entonces había un hermano disfrazado del Inca Atahualpa y otro hermano disfrazado del Inca Huáscar. Como todos sabemos, Atahualpa fue hijo de una quiteña, de una india de Quito, así dice la historia, mientras que Huáscar fue un orejón engendrado en una reina, ¿no? En el Cusco. Pero en ese programa internacional que había antipatías de siglo, se parodió, se representó que el evangelio había roto con todo el pasado histórico de rivalidades
porque Cristo nos había hecho un solo pueblo. Y nuestra nacionalidad no estaba centrada totalmente ni para los ecuatorianos ni para los peruanos. Nuestra nacionalidad está en el reino de los cielos, donde vamos a vivir por la eternidad, porque la vida en la tierra es muy corta. Nadie vive más de 100 años. Algunos llegan a 101, 110. El más longevo puede hacerlo, pero la mayoría a los 70, 80 ya estamos como el minero debajo de la tierra, enterrados hasta que Cristo nos desentierre. Bueno, entonces esto es lo que hace verdaderamente la comunión que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Y la iglesia primitiva lo practicaba y nosotros tenemos que practicarlo. Por eso el cristiano no puede tener ninguna rivalidad con los extranjeros. Yo recuerdo cuando fui la primera vez que entré a Venezuela, bueno, los venezolanos en ese tiempo eran ricos, de verdad ricos. No era fácil hacerlo. Y ellos me acogieron con tanta liberalidad. Ahí yo compré un carro por $800 para usarlo en una pequeña área, me acuerdo, y lo vendí cuando salí. Los $800 me devolvían. Y ese tiempo habían carros a ese precio para usarlos ahí en la ciudad mientras estuve ese tiempo. Yo recuerdo. Y los hermanos con qué cariño, como que fuera el carro para ellos. Estaban dispuestos a todo. ¿Qué tal cariño? ¿Qué tal hermandad? ¿Qué tal unidad? Sinceramente, eso solo lo puede hacer el Señor. Gloria a Dios. A todos los países que fui, nunca he tenido problemas por mi nacionalidad. He estado en Europa con gente europea y aún esas personas idóneas para traducirme, idóneas para llevarme, traerme, porque uno no puede caminar sin un guía. Entonces, eso hace solo el Evangelio. Gloria sea al Señor. Cuando estuve en París 7 días haciendo turismo, ¿quién creen que me llamaba? Llamaba un hermano que era policía. ¿Ah? Me decía, Salazar está resguardado por un agente de la policía. ¿Quieres avanzar? Ponía la sirena y se le abrían todo el mundo. Un predicador, un indio. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo hace eso? Dios, la unidad. Él rompió con toda barrera. Sinceramente, es un milagro pertenecer a la iglesia y ser parte de este pueblo que es universal y eterno. Esto comenzó con la llenura del Espíritu Santo. Y cuarto, perseveraban en el partimiento del pan, otra de las características. Esta expresión se emplea en el Nuevo Testamento para referirse tanto a la cena del Señor como a comer una comida común. El significado en cada caso particular ha de determinarse por el sentido del pasaje. Aquí en este pasaje se refiere evidentemente a la cena del Señor, que sería totalmente innecesario decir que siguieron asiduamente tomando sus comidas. No, porque todo se truncó. La cena del Señor persiste hasta ahora, pero las comidas que ellos hacían quedó truncado. Por el libro de los Hechos sabemos que la práctica de los cristianos primitivos era partir el pan el primer día de la semana, lo que ahora se llama el comulgar, la Santa Cena, pues ese era el partimiento del pan. Y eso era una fiesta, era un ágape. Pero eso se perturbó. En Hechos 27 dice, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan.
Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Durante los primeros días de la iglesia, entonces se celebraba una fiesta de amor junto con la cena del Señor. La gente no iba en ayunas, la gente iba a comer. Y junto con estas comidas, estos ágapes, se partía el pan, o sea, lo que ahora nosotros llamamos la Santa Cena. Era una expresión del amor mutuo de todos los creyentes. Sin embargo, se introdujeron abusos y el ágape o fiesta de amor se dejó de celebrar por los abusos que se cometieron. El apóstol Pablo lo reglamentó. En 1 Corintios 11 encontramos en el versículo 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino os congregáis para lo peor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire en qué terminaban estas reuniones para comer. Te perturbó, porque en esta clase de reuniones no iba gente consagrada, solamente creyentes, sino que la misma familia llevaba familiares. Esto lo sabemos nosotros los cristianos. Si hay una comida en la iglesia, pues se va hasta el viejito que ya no tiene dientes para mascar, está ahí en el almuerzo. ¿Ah? La persona que nunca iría a un culto, ahí está en el almuerzo. No es que estemos criticando negativamente, pero esto atrae a mucha gente. Eso fue en el tiempo de la iglesia primitiva y sigue siendo en el tiempo nuestro. Ustedes recuerdan cuando el Señor multiplicó los panes, tenía 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Donde había una reunión de comida, la gente se amontonaba y todos no eran creyentes. Entonces, esa cantidad de gente que se reunía, pues no había uniformidad en el creer, en la vida consagrada. Entonces, eso terminaba hasta en borrachera, lo dice la palabra de Dios. Y por ese motivo, Pablo dijo, no, señores, aquí ya no va a haber esos ágapes, ya no va a haber esas reuniones comestibles. Aquí nos vamos a reunir solo a partir del pan, pero espiritualmente. Así que ustedes no pueden traer a los inconversos, porque los inconversos no pueden participar de la cena del Señor. Tiene que haber un examen, porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, come para sí juicio y bebe para sí juicio. Entonces, esto fue lo que asustó a la gente y los inconversos dijeron, no, al juicio de Dios no vamos. Entonces se terminaron los ágapes, pero al principio eran ágapes que se hacían semanalmente y se aprovechaba para tener el partimiento del pan. Y voy terminando ya, perseveraban en las oraciones. Esta es la cuarta característica. Esta era una práctica principal de la iglesia primitiva, por supuesto. Y la oración expresaba una total dependencia del Señor en la adoración, en la conducción y preservación y servicio. La oración, la gente se iba a orar. Señor, protege, Señor, ayuda, Señor. Era una forma de conducir a la iglesia espiritualmente. Como alguien ha dicho, si usted quiere que su iglesia camine, no la haga caminar de pie porque no va a avanzar. Si usted quiere que su iglesia camine y avance, tiene que avanzar de rodillas, porque así sí se puede avanzar. Así que los cristianos primero sabían que no podían, ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Los primeros cristianos lo sabían. Siempre hablaban con Dios
antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. La iglesia de esta manera podía enfrentar los problemas de la vida porque habían estado en la presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Así que estos principios se dieron en la iglesia primitiva y todo esto contiene este pequeño y corto versículo. Termino diciendo que los creyentes en la iglesia primitiva dedicaban su tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles, a estar en comunión con los hermanos, a participar juntos de las comidas y a la oración. Gloria al Señor. Todos tenían una actitud reverente y el poder de Dios se manifestaba en muchos milagros que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia ir a un culto donde hay reverencia, una música que exalte el espíritu y no la carne! Ministerios que le adoran y le sirven a Dios, no se sirven ellos mismos, donde los nombres humanos, donde los títulos humanos, donde los logros humanos no tienen mucha importancia. Lo importante es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo que ofrece en su palabra a través de todas sus promesas y sobre todo la evidencia de todas las evidencias que el Espíritu Santo esté ministrando en la vida de toda la iglesia. Dios nos bendiga. Encontramos este versículo entonces muy aparente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No decían ellos, mi iglesia cree así. No, tu denominación cree así. Señores, ese tiempo, gracias a Dios, no había mucho que escoger. Había solo un camino. Había solo una verdad y se manifestaba una sola vida. Eso es lo que necesitamos para que la iglesia vuelva a tener ese privilegio que tuvo la iglesia primitiva. No de ser exento de problemas, porque los problemas siempre van a haber. No estoy hablando de eso. La iglesia tiene que enfrentar problemas, sino para que la iglesia pueda verdaderamente ser luz y sal, como Cristo lo dijo. Dios nos bendiga. He terminado con este pasaje de la palabra de Dios y vamos a terminar con el programa haciendo nuestras oraciones. Dios bendiga a todos los hermanos que están en las redes y a las personas que van a escuchar este mensaje. Sí.